Ella estaba tan cerca que podía escuchar su respiración. Su voz era casi un susurro, pero me cortó más profundo que un grito. Asómate una vez más, chico. Y estás despedido. Tragué saliva con fuerza e intenté esconder mis nervios detrás de una broma. Soy ciego, créeme. Ella entrecerró los ojos, los labios se curvaron en una sonrisa que nunca olvidaría, y me dejó solo en la oficina vacía. Fue en ese momento cuando entendí que acababa de entrar en un juego peligroso. Mi nombre es Daniel. Tengo 28 años y trabajo en una de las corporaciones más grandes de Nueva York. Para mí, esto no es solo un empleo. Es mi oportunidad de escapar de la vida que siempre me pareció demasiado pequeña. Crecí en un pueblito de Ohio donde todos conocían el nombre de los demás, y los sueños terminaban en la puerta del bar local. Mi padre era mecánico, mi madre cajera en un supermercado. No tenía conexiones, ni dinero, solo un deseo ardiente de demostrar que podía ser más. Y el día que puse un pie en este rascacielos, me prometí a mí mismo que dejaría mi huella aquí. Pero nadie me advirtió que el mayor reto no serían los números ni los contratos, sino una mujer. Su nombre es Victoria, 53 años, viuda, la directora general de la corporación donde yo apenas soy una mota de polvo. Alta, elegante, siempre vestida con trajes de poder y con unos ojos fríos que habían visto más de lo que yo podría imaginar. Nunca levantaba la voz. No lo necesitaba. Cada palabra suya caía como una orden. Y, sin embargo, cuando se inclinó cerca de mí esa noche, de repente sentí que había algo más detrás de esa coraza poderosa. Esa tarde me había quedado en la oficina más tiempo que todos los demás. Estaba enterrado en un reporte aburrido cuando escuché pasos en el pasillo. Fui por un café y pasé sin querer frente a su oficina. La puerta estaba entreabierta, y ahí estaba ella, no con su armadura habitual de negocios, sino con una blusa blanca, con los 2 primeros botones desabrochados. Estaba sentada en su escritorio, mirando una fotografía en un marco plateado. Me quedé congelado. Quise apartar la vista, pero mis pies parecían clavados al suelo. Y fue entonces cuando levantó los ojos y me atrapó con su mirada. No estaba enojada. Era una mirada penetrante, de esas que hacen que el corazón se acelere. Caminó hacia mí y susurró las palabras que ahora rebotaban en mi cabeza. A la mañana siguiente, intenté actuar como si nada hubiera pasado. La oficina tenía el bullicio de siempre, oficinistas corriendo con carpetas, alguien riéndose junto a la cafetera, y Tom, nuestro jefe de departamento, lanzando su sarcasmo de costumbre. Era unos 15 años mayor que yo, siempre vestido como salido de una revista y nunca escondía que iba tras la silla de la directora. Cuando entré, sonrió con sorna. Bueno, el chico de Ohio se aventó otra desvelada con el papeleo. Lo ignoré, pero en el fondo sabía que había notado más de lo que yo quería. Tom siempre veía demasiado. Al caer la tarde, recibí la llamada. Victoria quería verme en su oficina. El corazón se me fue al piso. Cuando entré, ella estaba detrás de su escritorio, de nuevo en su armadura habitual. Blusa de seda roja, falda de cuero negra, gafas en la punta de la nariz. Ni siquiera levantó la vista. «Cierra la puerta», dijo. Obedecí. El cuarto estaba en silencio, excepto por el murmullo lejano de la ciudad que entraba por las ventanas de piso a techo. Hojeó unos papeles, y finalmente levantó la mirada hacia mí. «Has estado haciendo un buen trabajo, Daniel. Mejor de lo que esperaba». Tragué saliva. «Gracias, señora Hayes». Ella entrecerró un poco los ojos. «Victoria. Cuando estemos solos, dime Victoria». Mi corazón estalló. Era como si me hubiera entregado la llave a otro mundo. Hablamos unos minutos más del proyecto, pero sus ojos no dejaban de encontrarse con los míos, y sentí algo invisible tensarse entre nosotros. En ese momento, supe que esto era el inicio de una historia en la que podía elevarme más de lo que había soñado o perderlo todo. Cuando salí, Tom estaba parado junto al elevador, con una sonrisa que prometía problemas. «Cuidado», Daniel dijo. «No todos los juegos valen la pena. Especialmente aquellos en los que la apuesta es tu vida». Le devolví una sonrisa forzada, pero el pecho me apretaba. Lo sospechaba. Lo sabía.
Y yo también sabía algo: después de aquel susurro, jamás volvería a ver a mi directora como solo mi jefa. Ella era misterio, peligro, tentación, todo al mismo tiempo. Y aunque intentaba decirme que era una locura, la verdad era clara. Ya había dado el primer paso y no había vuelta atrás. El mensaje llegó tarde en la noche, justo cuando estaba por irme a casa. No tenía explicación, solo la dirección de un restaurante y una línea corta: estarás ahí a las 8. Es una orden. Me quedé mirando la pantalla, sin estar seguro de lo que significaba. ¿Era una cita, una prueba o solo otro movimiento en un juego que aún no comprendía? Llegué antes de la hora. El restaurante parecía demasiado lujoso para alguien como yo. Candelabros de cristal, madera oscura, manteles blancos en cada mesa. Me sentía fuera de lugar con mi viejo saco, el mismo que todavía consideraba formal desde mis días de universidad. Cuando Victoria entró, todo el lugar pareció detenerse. Llevaba un vestido negro modesto pero elegante, de esos que no necesitan mostrar nada para dominar la atención. Incluso los meseros parecieron moverse más despacio cuando cruzó el salón. Se sentó frente a mí y lo primero que dijo fue: «Relájate, Daniel. Pareces pensar que voy a devorarte viva». «Lo harás», solté antes de poder detenerme. Sus labios se curvaron. «No esta noche». La conversación comenzó con temas de trabajo, pero pronto se deslizó a algo más personal. Habló de su difunto esposo, el hombre con quien había construido la empresa años atrás. Su voz se volvió más suave al mencionarlo, como si cada palabra cargara una sombra de pérdida. Por primera vez, vi más que la frialdad de una directora general. Vi la tristeza de una mujer que había quedado atrás. «Sabes», dijo, girando su copa de vino, «en este juego siempre hay un precio. Yo elegí la empresa, y lo perdí a él. Ya ni siquiera sé si eso fue una victoria». Me quedé sentado en silencio. Para mí, ella siempre había sido intocable, como una estatua de bronce sobre un pedestal. Pero en ese momento, estaba viva, vulnerable, y lo único que quería era decirle que no estaba sola. De pronto apareció un mesero, dejando un postre frente a mí. Sonrió con complicidad. «Linda pareja. Ya casi no se ven de esas». El calor me subió al rostro, pero Victoria solo rió. No la risa contenida que daba en las juntas, sino una risa baja, auténtica. «No discutas, Daniel», dijo. «Al menos esta noche podemos parecer una pareja». En la oficina, tal idea era peligrosa. Pero en ese restaurante, se sentía correcto. A la mañana siguiente, todo fue distinto. Victoria estaba distante, profesional, con su máscara de nuevo en su sitio. Y Tom me estaba esperando. Me acorraló junto al elevador, sonriendo con malicia. «Bonita chaqueta anoche. Al chico de Ohio le sientan bien los restaurantes». Un escalofrío me recorrió. Él lo sabía. O al menos lo sospechaba, y su sonrisa me dijo que iba a usarlo. Más tarde, Lisa, la joven secretaria que siempre había sido amable conmigo, se me acercó en el pasillo. «Ten cuidado», susurró. «Tom te está vigilando. Está poniendo trampas». Fruncí el ceño. «¿Por qué me dices esto?». Se encogió de hombros. «Porque no eres como los demás, y ella no merece ser destruida por él». Esa noche, cuando todos se habían ido, Victoria entró a mi oficina. Su voz era tranquila, casi cansada. «Perdóname por mantener la distancia hoy. Si alguien se entera, nos aplastarán a los dos». La miré a los ojos. «Entonces, ¿por qué me invitaste anoche?». Vaciló y luego dejó escapar un suspiro. «Porque por una noche quería sentirme viva otra vez». Nos quedamos en silencio. Y en ese silencio, se dijo todo. Dio un paso más cerca. Noté que su mano temblaba levemente al tocar mi hombro. «Nadie puede saberlo nunca», susurró. «Prométemelo». «Lo prometo», dije. Y en ese momento entendí. Ya había ido demasiado lejos para retroceder. Al salir de la oficina, vi a Tom caminando por el pasillo. Sus ojos brillaban con triunfo, como si ya tuviera pruebas. No sabía qué había visto o escuchado, pero había algo de lo que estaba seguro: a partir de ese instante, era guerra.
Tom se plantó frente a mi escritorio, las manos apoyadas en el borde, mirándome con una sonrisa que ya parecía victoria. ¿De verdad crees que ella te va a proteger? Su tono era casi amable, pero sus ojos ardían con fuego. Ella es la directora general. Tú no eres nadie. Créeme, si quiero borrarte de esta oficina, no moverá un dedo. Me obligué a no reaccionar. No sabes de lo que hablas. Oh, sé más de lo que imaginas. Se inclinó hacia mí, su aliento caliente, su voz una amenaza disfrazada de seguridad. Sus palabras pesaban más que cualquier orden. Sabía que había visto algo y que lo usaría. Todo ese día, Victoria estuvo fría, distante, como si la noche anterior en mi oficina jamás hubiera ocurrido. Daba instrucciones cortas, evitaba mi mirada. Intenté convencerme de que era estrategia, que debía mantener la distancia. Pero por dentro, la rabia me carcomía. Qué fácil le resultaba cerrar la puerta después de haberse abierto conmigo. Después del almuerzo, Lisa volvió a acercarse. Llevaba una pila de papeles, pero su voz era demasiado baja para ser rutina de oficina. Te está tendiendo una trampa, susurró. Lo vi hoy con los miembros de la junta. Está planeando algo. La miré con atención, sin entender por qué me estaba advirtiendo. ¿Por qué ponerse de mi lado? Lisa dudó, luego contestó en voz baja. Porque yo también la he visto diferente, humana, y ninguno de ustedes merece ser destruido por su ambición. Sus palabras eran sinceras. Por primera vez, sentí que no estaba del todo solo. Esa tarde, la oficina se vació. Yo me quedé, fingiendo trabajar, aunque mis pensamientos solo estaban en ella. La puerta se abrió y Victoria entró. Se había quitado el saco, la blusa ligeramente desabrochada, el cabello suelto. Se veía cansada, pero en sus ojos estaba el mismo fuego que vi en el restaurante. ¿Todavía aquí?, preguntó. ¿Y tú?, respondí. Una leve sonrisa tocó sus labios. Costumbre. El silencio se estiró entre nosotros. Caminó despacio hacia mi escritorio, rozando los papeles con los dedos. Fui dura hoy, dijo en voz baja. Pero tenía que ser así. Tom está esperando la más mínima debilidad. Si la junta sospecha algo, estamos acabados. Entonces quizá deberíamos parar, solté antes de poder detenerme. Puedo ver cuánto te duele esto. Sus ojos se levantaron hacia los míos. En ellos había más que cansancio. Había miedo. Tengo miedo de perderlo todo si me quedo contigo, pero tengo aún más miedo de perderte a ti. Mi corazón se congeló. Era la primera vez que admitía lo que yo ya sentía. Nos quedamos en silencio. Luego di un paso hacia ella. No se apartó. Su mano rozó la mía. Solo un toque breve, pero ardió más que cualquier palabra. Y entonces, un sonido agudo, un clic. Volteamos. Nadie en la puerta, pero un destello iluminó el cristal. Una cámara. Alguien había tomado una foto. El rostro de Victoria se puso pálido. Es él, susurró. Tom. La rabia me recorrió como un rayo. Corrí al pasillo, pero estaba vacío. Solo el eco de mis pasos. Cuando volví, ella estaba sentada en mi escritorio, la cabeza entre las manos. Estamos acabados, dijo. Si les muestra eso a la junta, se terminó. Puse mi mano suavemente sobre su hombro. No, esto no es el final. Es solo el comienzo. Pero en el fondo, sabía la verdad. Ahora éramos blancos. Ella temía perderlo todo, y yo temía perderla a ella. Esa noche, el sueño nunca llegó. Veía el destello, sus ojos asustados y la sonrisa triunfante de Tom grabada en mi imaginación. Habíamos entrado en un juego donde cada movimiento podía rompernos, y ya no era posible retroceder. La sala de juntas se sentía como una corte. Estaba sentado en el extremo de la mesa larga, mirando la foto impresa. El momento exacto en que la mano de Victoria tocaba la mía. Mi mundo se detuvo. Esto es inaceptable, dijo uno de los consejeros de cabello gris con frialdad. No puede haber dudas sobre el profesionalismo del liderazgo de esta empresa, y usted, señor Reynolds, claramente ha cruzado la línea. Intenté hablar, pero no salieron palabras. Victoria estaba en su asiento, por fuera tranquila,
pero yo podía ver la tensión en la forma en que apretaba su pluma. Tom estaba cerca, el orgullo escrito en su cara, apenas escondiendo su sonrisa. Ya estaba celebrando. Si se confirma que existe una relación entre ustedes, continuó el hombre, no tendremos más opción que removerlos a ambos. Levanté los ojos hacia Victoria, rogándole en silencio que me defendiera, pero no dijo nada. Su rostro era de piedra, la máscara de una líder, y ese silencio me cortó más profundo que cualquier acusación. Cuando la reunión terminó, salí tambaleándome del edificio, el suelo inestable bajo mis pies. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había soñado, parecía derrumbarse en una sola noche. Victoria ni siquiera me miró al salir de la sala. El silencio entre nosotros se había endurecido como un muro. Terminé en el bar más cercano, cerveza barata, televisores parpadeando, un mundo completamente distinto de las torres de cristal del centro. Me quedé encorvado sobre una botella, con las palabras de Tom resonando en mi cabeza. Ella es la directora general. Tú no eres nadie. Tal vez tenía razón. Día difícil, dijo una voz familiar. Levanté la mirada y vi a Jack, un viejo amigo de la universidad. No nos habíamos visto en años. Ahora trabajaba en la construcción. Sencillo, directo, siempre franco. No tienes idea, murmuré. Él arqueó una ceja. Inténtalo. Dudé, y luego lo solté. Me enamoré de mi jefa. Jack soltó una carcajada tan fuerte que varias personas voltearon. Dios, Daniel, nunca cambias. Pero escucha, tu trabajo, ese lo puedes perder. Pero si la pierdes a ella, esa es otra historia. Sus palabras me golpearon más de lo que quería admitir. Tenía razón. La verdadera lucha no era por un sueldo o una oficina. Era por ella. Me quedé mirando la botella y casi no me di cuenta cuando ella entró. Victoria, con un abrigo sencillo, sin maquillaje, y aún así parecía de otro mundo. La gente se hacía a un lado sin pensarlo mientras avanzaba hacia mí. Se sentó junto a mí. Por un momento, el bar pareció quedarse en silencio, como si todos esperaran ver qué pasaría. «¿Estás enojado?», dijo. Solté una risa amarga. ¿Enojado? Ni siquiera intentaste defenderme. Te quedaste ahí y dejaste que me destrozaran. Sus ojos bajaron. Si hubiera hablado, nos habrían destruido a los dos en ese mismo momento. Tenía que ganar tiempo. ¿Y yo? ¿Qué se supone que haga ahora? Sin este trabajo, no soy nada. Ella me miró entonces, de verdad me miró, y sus ojos no eran como la mirada fría que usaba en la junta. Estaban cansados, dolidos. Ya perdí a un esposo una vez, y todavía me pregunto si fue porque siempre elegía a la empresa por encima de él. No voy a permitirme perderte a ti también. Sus palabras rompieron algo dentro de mí. Puso su mano sobre la mía. Y sin importar quién nos viera esa noche, ya no me importaba. Salimos juntos. Las calles brillaban con la lluvia, las luces de las farolas reflejadas en los charcos. Ella caminaba a mi lado, y por primera vez sentí que ya no éramos jefa y subordinado. Éramos simplemente dos personas que se habían elegido. A pesar de todo, sabía que mañana traería otra tormenta. Pero esa noche, con ella a mi lado, estaba listo. La oficina se había convertido en un campo de batalla. Cada paso que daba era seguido de susurros. Cada mirada pesaba con juicios ocultos. Los rumores corrían más rápido que cualquier comunicado oficial. Tom se había ido, pero su sombra seguía presente. Había envenenado el aire antes de marcharse. Y ahora todos esperaban nuestra caída. Lisa me llevaba café cada mañana y me susurraba: «Te están vigilando. Mantén la cabeza en alto, aunque duela». Ella se había convertido en nuestra única aliada. Sabía que tampoco era fácil para ella. Un solo error y su carrera también podía hacerse pedazos. Y Victoria, ella entraba a la sala de juntas cada mañana con la misma compostura fría. Pero ahora sabía que era solo armadura. Debajo, había un corazón que latía peligrosamente cerca del mío. Por la noche, cuando la oficina quedaba vacía y nos quedábamos, ella se permitía recargar la cabeza en mi hombro, y yo sentía el peso que cargaba. Los dos sabíamos la verdad. La próxima reunión de la junta lo decidiría todo.
Estaban esperando quitarle el título y pintarme a mí como el problema. Pero a diferencia de mí, ella no tenía miedo. Sus ojos ardían con desafío. El día de la reunión, me senté en el pasillo como un hombre en juicio. Cuando las puertas se abrieron, me llamaron a entrar. El aire era pesado, cargado como antes de una tormenta. Los miembros de la junta murmuraban entre ellos, se escuchaba el roce de papeles, y en el centro estaba Victoria, serena, erguida, con un vestido rojo oscuro. Señorita Hayes, comenzó el presidente. Tiene algo que decir antes de que votemos. Ella se puso de pie. La sala quedó en silencio. Sí. Su voz era firme. Tengo algo que decir. Hizo una pausa, dejando que el momento se alargara. ¿Quieren la verdad? Bien. Este hombre forma parte de mi vida. Y si creen que el amor me hace más débil, están gravemente equivocados. Me hace más fuerte. Un murmullo recorrió la mesa. Uno de los consejeros golpeó la mesa. Entiende las consecuencias. Victoria enderezó la espalda. Lo entiendo perfectamente. Pero si me remueven, piensen 2 veces quién firmará los contratos mañana. Los que aseguran el futuro de esta empresa. Sus palabras cayeron como martillazos. Incluso los que estaban listos para votar en su contra dudaron. La verdad era innegable. Sin Victoria, la compañía se derrumbaría. Me despidieron antes de tiempo. Me senté en el vestíbulo, el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar. Los minutos se volvieron horas, hasta que por fin las puertas se abrieron. Victoria salió, el rostro iluminado con una seguridad que nunca le había visto. Bueno, susurré. Ella sonrió. No tuvieron opción. Me quedo. Exhalé como si respirara por primera vez en semanas. Ella tomó mi mano ahí mismo, a la vista de todos. Al principio me estremecí, pero solo apretó más fuerte. Ya no más escondites, dijo. Si quieren pelear esto, que lo intenten. Salimos del edificio juntos. La calle brillaba con la lluvia, las luces de la tarde reflejándose en el asfalto. Ella caminaba a mi lado, orgullosa e intacta, y me di cuenta de que la veía distinto ahora. Ya no estoy ciego, dije en voz baja. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Entonces mantén tus ojos en mí. Y en ese momento supe que vendrían batallas, que los rumores correrían, que surgirían enemigos, pero ya habíamos elegido. Rompimos las reglas y aún así ganamos. 6 meses después, seguía entrando a ese rascacielos cada mañana con el mismo nudo en el estómago. Pero ya no era miedo. Era algo peligrosamente cercano a la emoción. En aquel entonces, cuando me susurró esas palabras que pudieron haber acabado con mi carrera, pensé que nuestro extraño baile terminaría en una semana. En cambio, se convirtió en el ritmo de mis días. Ella aún usaba sus blusas afiladas y faldas de cuero, sus lentes brillando con la luz de la oficina como armas, y su relicario de plata del que aprendí a nunca preguntar. La diferencia era que ahora sabía que la sonrisa detrás de sus amenazas no era solo por poder. Era por mí, por nosotros. Medio año cambió las cosas en formas sutiles. La gente murmuraba menos sobre por qué la directora me llamaba tan seguido a su oficina. O se habían aburrido o ella se encargó de darles mejores cosas que temer. Aprendí a mantener la cabeza baja, pero a veces, cuando me llamaba, me descubrí sonriendo como un idiota. Ella arqueaba una ceja y me recordaba, sigue siendo mi empleado. Yo asentía y decía, sí, señora. Pero los dos sabíamos que hacía mucho habíamos cruzado esa línea. Una vez, durante una reunión de estrategia nocturna, me quedé dormido frente al proyector. En lugar de despedirme, o peor, regañarme, me cubrió los hombros con su propio saco. Cuando desperté, fingió que era una broma. Pero su mano se quedó un segundo demasiado sobre la mía. Esa noche entendí que ya no solo me estaba poniendo a prueba. Me estaba dejando entrar. 6 meses me enseñaron sus hábitos. Cómo revolvía el café 3 veces antes de dar el primer sorbo. Cómo se acomodaba el cuello de la camisa cuando estaba nerviosa. Cómo su risa, rara pero genuina, podía desarmar una sala entera. Y ella también me aprendió a mí. Cómo me rascaba la nuca cuando mentía. Cómo cargaba el estrés en los hombros.
como arriesgaba un chiste incluso cuando mi carrera estaba en juego. Nunca admitimos en voz alta lo que estábamos construyendo. No con palabras. Ella seguía siendo la directora. Yo seguía siendo el empleado. Pero en los minutos robados después de las juntas, cuando me dejaba quedarme un poco más en su oficina, cuando se quitaba la máscara de poder solo para mí, ahí sabía que esto era más que un juego. Y sin embargo, el juego nunca nos dejó del todo. Justo la semana pasada, me sorprendió mirándola demasiado tiempo mientras se ajustaba los lentes. Sus labios se curvaron y me susurró al otro lado de la mesa de juntas, lo bastante bajo para que solo yo escuchara. Asómate una vez más, chico. No pude evitarlo. Sonreí y respondí, soy ciego. Créeme. La misma línea, 6 meses después. Pero esta vez, en lugar de amenazas, ella rió. Una risa real, sin defensas, que hizo voltear a toda la sala. No sé qué traerán los próximos 6 meses. Tal vez un día el mundo lo note. Tal vez un día dejemos de escondernos en medias bromas y miradas robadas. Pero por ahora, camino a ese rascacielos cada mañana. Y cuando la veo ahí, poderosa, intocable, y sin embargo de alguna manera mía, sé que no cambiaría este peligroso secreto por nada. Porque al final, no se trataba solo de sobrevivir a sus amenazas. Se trataba de descubrir que detrás de cada orden, cada sonrisa, cada advertencia susurrada, había una mujer que me había dejado importar. Y para mí, eso se siente como la única promoción que alguna vez necesitaré.